Hoy quiero hablar sobre términos en la poesía hebrea, simples términos en la poesía hebrea. Como ya habíamos visto, la forma de escribir en poesía en la mayoría de nuestras Biblias ya aparece de forma diferente, algunas un poco más diferentes que las otras. Y es algo así más o menos. Algunos tienen tres diferentes formas de espacio, por ejemplo, este es un nivel de espacio, este es otro, y este aquí es otro, un poquito más adentro. Este es el Salmo 1 que tengo como ejemplo. Y aquí tenemos varios ejemplos de términos de poesías, o sea, formas de poesías y los términos que le corresponden. Y vamos a ver los niveles de línea. Por ejemplo, bienaventurado el varón, sería el primer nivel de línea en este salmo. Luego tenemos aquí el siguiente nivel, pero a esto se le llama tricolón. A esto se le va a llamar tricolón. ¿Por qué? Porque tenemos tres líneas, tres ideas, que son esta y esta, que tienen la misma idea. O sea, tres oraciones con la misma idea. Porque acá dice que no anduvo en consejo de malos. Entonces, anduvo va con estuvo, y consejo de malo va con camino de pecadores, y luego ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces se ha sentado va con estuvo y anduvo, y sillas de escarnecedores, esto va a ir con camino de pecadores y consejo de malos. ¿Tiene sentido? Pueden observar la similitud. Y a esto se le llama tricolón, cuando tres líneas tienen la misma idea. Y luego está lo que se llama bicolón. Voy a pasar aquí. Bicolón es cuando dos líneas tienen la misma idea. Por ejemplo, aquí dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces, aquí tenemos ley, medita de día y de noche, de Jehová está su delicia. Entonces, en la ley de Jehová está su delicia, medita de día y de noche sería la otra similitud aquí, ¿verdad? Entonces a esto se le llama bicolón, dos líneas muy parecidas. Entonces, estos son algunos términos de la poesía hebrea. También en la poesía hebrea tenemos las estrofas, que son el equivalente a un parágrafo. Por ejemplo, aquí ya escribí estrofa. Esta es una estrofa del verso 1 al 2, y otra estrofa es del verso 3 al 4. Es donde termina una idea. Puede estar partido por bicolón, por líneas bicolonas, pero tiene que terminar el pensamiento, ¿verdad? Por ejemplo, aquí vemos que habla de que no anduvo en consejo de malos. En tres líneas explica la misma cosa. Después tenemos un bicolón que dice que qué hace la persona, qué no hace, pero qué hace. Y después va y explica cómo va a ser esta persona. ¿Qué no hace? ¿Qué hace? ¿Cómo va a ser? Y el malo, ¿cómo va a ser también? Entonces, una idea que termina acá es una estrofa, otra idea que termina aquí es otra estrofa. En la prosa se le va a decir parágrafo, en la poesía se le dice estrofa. ¿Ok?
con eso pasamos a la siguiente explicación de términos de la poesía hebrea. Entonces vimos que algunas Biblias hoy en día ya nos ayudan en lo que es tricolón, una columna de 3, bicolón, una columna de 2, para poder identificar sinónimos paralelos o tipos de paralelismos, ¿verdad? Entonces, por eso vemos cómo algunas Biblias se dividen de una forma poética y no en prosa. La prosa es toda una columna, la poesía es diferentes columnas. ¿Ok? Entonces, vamos a ver ahora lo que es paralelismo antitético. Paralelismo antitético es básicamente un contraste. No dicen cosas iguales, pero cosas contrarias. Por ejemplo, veamos Proverbio 15:1, dice: la blanda respuesta quita la ira, más, aquí está el contraste, más la palabra áspera hace subir el furor. Entonces la blanda quita la ira, pero la áspera hace subir el furor. Otro ejemplo, Proverbios 10:1, dice así: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Entonces aquí tenemos el paralelismo antitético, que es un contraste. A veces un paralelismo antitético también contiene un sinónimo paralelo. Vamos a ver entonces Isaías 1:3 y dice así: el buey conoce a su dueño y el asno al pesebre de su señor. Entonces, el buey conoce a su dueño, ¿verdad? Tenemos algo aquí. Y aquí dice de su señor, y va a ir así. Y el buey, el pesebre, va a ir con el buey conoce, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un sinónimo paralelo, y acá dice pero, que viene a ser el antitético, el paralelo es antitético: Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Estos dos son paralelos otra vez, uno al otro, entre un paralelismo sintético. Entonces, vamos a pasar ahora a otro tipo de paralelismo. Vamos al último tipo de paralelismo. Ya vimos el paralelismo semántico, el antitético, y ahora vamos a ver el paralelismo sintético. En este caso, no es que necesariamente comparten el mismo pensamiento ni lo opuesto, sino que es como una continuación del pensamiento. Riman o tienen la misma forma en el hebreo, pero como nuestra traducción es del hebreo al inglés o al español o al portugués, se pierde la forma y se pierde la rima muchas veces. Todos los paralelismos que estuvimos viendo usualmente es así: la primera línea es una palabra más otra palabra más otra palabra, son 3 palabras, y el paralelo es lo mismo, son 3 y 3. Entonces ahí puedes ver ya que es un paralelo en la poesía hebrea, en el texto hebreo, pero como una palabra hebrea a veces equivalen a 4 o 5 palabras en español, se pierde la forma. Se pierde la forma. Pero en el hebreo es así, es parte de la poesía hebrea, el formato de las poesías. Les voy a dar entonces un ejemplo en el Salmo 51:13, y dice así este paralelismo sintético: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, esto sería una línea, y los pecadores se convertirán a ti. Entonces, en esta línea aquí
sería el 1 más 1 más 1, 3 palabras, y aquí otras 3 palabras. Entonces sería la misma forma y quizás rimara también. Y luego tenemos como el Padre, en el Salmo 103:13, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Entonces es una continuación, no es algo opuesto, ni tampoco es un paralelismo semántico de sinónimos, sino que es una continuación, y en el hebreo tendrían la misma forma o rimarían o los dos. Entonces ese es el paralelismo sintético. ¿Por qué entonces estudiamos estos paralelismos? Porque en el arte de la poesía hebrea y en el arte poético en sí, se usan estas técnicas para enfatizar un punto, no solamente para enfatizar un punto o un pensamiento, sino que para que podamos meditar, para que podamos repetir, para que nos ayuden a memorizar la idea más rápidamente y para poder relacionar las ideas con la realidad y así recordarnos en nuestro día a día. También tiene simetría, ¿verdad? Como estuvimos hablando de la poesía hebrea, esto por ejemplo, o la rima, todo eso son simetrías. Entonces no es monótono, no es algo aburrido de leer, sino que es algo que es para contemplar las ideas con el arte en fusión. Entonces, con estas ideas terminamos lo que son los paralelismos en la poesía hebrea. Chicos y chicas, vamos a estudiar un poquito más de paralelismo, ¿ok? Y estas son herramientas que obviamente cuando necesitas hacer un trabajo no siempre te vas y agarras todas las herramientas que tienes en tu baúl, sino que agarras lo que necesitas para el momento. Es lo mismo lo que estamos haciendo en esta escuela, les damos todas las herramientas y luego ustedes utilizan lo que necesitan, ¿ok? Entonces continuamos de esa manera con un poco más de paralelismo y vamos a ir un poco más rápido. Voy a dar solo un ejemplo por cámara. Paralelismo climático a escalera. La segunda línea ecoa la primera y desenvuelve más la idea. No cambia de idea, no es un sinónimo exacto, sino que ecoa lo que ya había dicho. Por ejemplo, aquí, tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Dad a Jehová gloria y poder. Entonces, tributar va con dar gloria y poder. Que continúa la idea, se va desenvolviendo la idea. Un ejemplito más, vamos a ver. Podemos ver el Salmo 93:3. Salmo 93:3 dice así: alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Entonces hay 3 líneas y que desenvuelven la idea, la misma idea. Ok, esa es la escalera del paralelismo climático. Otro sinónimo paralelo es el quiasmo. Y aquí miren, estamos en el Salmo 22:10. Está un poquito usado ya esto, pero porque ya había hecho. Entonces vamos a leerlo, dice así: sobre ti he echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres Dios. Desde el vientre de mi madre y desde antes de nacer, esto va con esto, y están en el medio. Y sobre ti fue echado, va con tú eres mi Dios. Sobre ti fui echado, yo estoy en ti, tú eres mi Dios. Uno va con el otro, pero en cruz. Quiasmo viene de la palabra chi en griego, que significa X o cruzado. Entonces es una cosa cruzada por ese motivo. Y siempre en el quiasmo el mensaje principal está en el medio, que digamos desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre.
ya era, es una metáfora, ¿no? Pero que Dios ya era su Dios desde antes. Ya en los planes de Dios ya estaba que una persona como ese salmista nazca. ¿Ok? Entonces es una copla de sinónimo en el comienzo y en el fin. Aquí hay una copla en el comienzo y en el fin. Y en el medio usualmente está el mensaje principal. Ahora vamos a ver quiasmo en líneas. Quiasmo en líneas. Eso vamos a ver ahora. Vamos ahora a ver los quiasmos en línea o el quiasmo en línea. Vamos a ver, aquí tenemos dos versículos, Salmo 31.3 y Salmo 31.4. Y vamos a ver cómo estos dos están unidos en un pensamiento. Y viene a ser así: porque tú eres mi roca y mi castillo, va con, pues tú eres mi refugio. Roca, castillo, donde uno se protege, con mi refugio. Entonces esto va con esto. Y luego, porque por tu nombre me guiarás y me caminarás. Sácame de la red que han escondido para mí. Entonces guíame para yo no caer en la red. Tú me encaminarás. Esto va con esto. Entonces es un paralelismo de final a final y de medio a medio. Ese es el quiasmo. Y como hemos visto en un salmo, que puede ser, por ejemplo, en este caso, este sería A y A, representando la misma idea. Este sería B y B, representando la misma idea. Pero hay veces que puede ser así: A, B, C, C, B, A. Entonces, una idea aquí, la misma idea. Otra, la misma idea aquí de B a B y la misma idea de C a C. Muchas veces en el medio está la idea principal. El libro de Daniel tiene un quiasmo así, pero en capítulos. O sea, un capítulo habla de una cosa aquí, todo un capítulo, y todo otro capítulo habla de otra cosa aquí, y algo parecido se habla aquí, y se habla aquí, otra cosa parecida se habla aquí, y se habla aquí. Entonces, cuando estudien el libro de Daniel van a ver ese quiasmo de capítulos. ¿Ok? Entonces, esto es quiasmo en líneas. Vamos a continuar con un poco más de poesía hebrea y vamos a ver otras técnicas, ¿ok? Una de las técnicas también es el refrán y son versículos que se repiten para enfatizar algo. Vamos a tener como ejemplo el 67, Salmo 67, y dice así, el 3, verso 3 dice: te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Y luego en el 5 vemos otra vez: te alaben los pueblos, oh Dios, todos te alaben. Entonces, el salmo es un salmo de exhortación a las naciones para que alaben a Dios. Entonces quiere enfatizar eso que se repite. Ese es el refrán, o cantando con un refrán, ¿no? En las músicas tenemos los refranes, los lugares donde se cantan. Luego tenemos algo que se llama inclusión. Si quieren luego pueden ver también otro ejemplo de refrán aquí en el Salmo 83, 7 y 19. Pero vamos al incluso ahora. En el comienzo y en el fin repite la misma palabra o la misma idea. En este salmo repite la misma idea, en el 1 donde comienza y en el 22 donde termina. Y el Salmo 118 repite la misma oración en el 1 y en el 29. Y vamos a ver de qué se trata el Salmo con exactitud. Vamos al 118. 118 dice así: alabad a Jehová porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Yo siempre oro así: gracias Señor porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. A mí me gusta comenzar mi oración así y usualmente terminar mi oración así, porque es algo verdad y es algo que tenemos que recordarnos, que aunque nuestra vida esté yendo bien o mal, o estemos sufriendo o no, Él es bueno y para siempre es su misericordia. Su misericordia se renueva cada día. Y el 29, vamos en el 29,
el 118 dice así: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Podemos fallar, pero la misericordia de Dios es para siempre, para aquellos que están comprometidos a seguir a Jesús. Vamos ahora a las palabras llaves, palabras claves. La misma palabra se repite. Por ejemplo, vamos al Salmo 29. Vamos a ver qué dice. Vamos a ver cómo es este Salmo. Desde el verso 3 vamos a poder ver que la palabra voz se repite. Entonces dice así: voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros. Y así, luego va en el 8 y dice: voz de Jehová que hace temblar el desierto. Y después el verso 9: voz de Jehová que desgaja las encima y desnuda los bosques. Ahora se está quemando las Amazonas, así que no sabemos si fue o no fue el plan de Jehová eso, pero es una forma de enfatizar el capítulo 29, es una forma de enfatizar que Dios habla en la naturaleza también, en mi opinión. Yo creo eso sobre el Salmo 29 es algo maravilloso. Podemos ver eso probablemente en el Salmo 121 con la palabra guarda. Les dejo como tarea hacer eso. Ahora vamos en la acróstica, ¿ok? La acróstica es el Salmo 119. Como ya expliqué, cada palabra son 22. Este salmo se divide en 22 partes y cada parte comienza con una letra del abecedario hebreo, porque el abecedario hebreo tiene 22 partes. Entonces, como por ejemplo A, y ahí comienza la parte del salmo con A, y después va a B, y después va a C, pero en hebreo. ¿Ok? Es como hacen los calvinistas con el tulip. No sé si saben lo que es tulip. Tulip, por ejemplo, tú si escribes así, estos son los 5 puntos calvinistas: total depravity, depravación total, unconditional election, elección incondicional, o sea que tú no puedes elegir el ser salvo, irresistible grace, me estoy olvidando de la L, limited atonement, que Dios solamente murió para algunas personas y no para todos, irresistible grace, que no puedes resistir la gracia, y perseverance of the saints. Entonces ellos hacen así para recordarse como el tulip, y en este caso el Salmo 119 enfatiza de cómo es importante la palabra de Dios, y lo hacen así con cada letra del abecedario hebreo. Yo no creo en esto, ok, no creo en esto, pero solamente lo hice para que vean cómo puede ser algo acróstico o una poesía acróstica. Esto es algo similar a lo que es el Salmo 119. De una forma, ellos hacen de tal forma que te sea más fácil recordarte de qué se trata el Salmo y cómo recitarlo o cómo memorizarlo o cómo aprenderlo de corazón. ¿Ok? Entonces eso es acróstica. Luego tenemos lo que se llama elipsis, y es una variación del sinónimo paralelo, pero emite una palabra, o sea que una palabra no lo dice, pero se tiene como entendido que de eso se trata. Por ejemplo, el Salmo 105:10 dice: la estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno. Entonces, a Israel es igual que a Jacob por decreto, por pacto sempiterno. Estos dos van juntos. No. Jacob con Israel va junto, y luego esto con esto va junto por decreto, por pacto sempiterno, pero la estableció está siendo omitido aquí. ¿Ok? Entonces esto se llama elipsis, como que se omite una palabra. Es
otra forma de poesía hebrea. Entonces, vamos a unos ejemplitos más, un ejemplo más, y luego vamos a pasar a un repaso, ¿ok? Vamos a ver ahora lo que es merismus o merismo, y esto usa dos cosas extremas para enfatizar un punto, ¿ok? Vamos a ver el Salmo 95:4 para mostrarles, acá les puedo mostrar, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas en los montes son suyas. Entonces acá tenemos profundidades y alturas. Pablo, por ejemplo, usa esto en cuán profundo es su amor, cuán alto, cuán ancho, ¿verdad? Entonces usa dos extremos para enfatizar un punto. Entonces eso se llama merismo. Ok, ahora vamos a hacer un repaso y algunos símbolos que les quiero sugerir para que puedan usar mientras están estudiando. Voy a agarrar otro color para eso. Y entonces, sinónimo paralelo, ¿se recuerdan? Que es un sinónimo es un sinónimo de ideas y no en rima. Es un sinónimo quizás en forma y el sinónimo es la idea. Entonces, como repite la misma cosa, ponemos dos líneas porque repite el mismo pensamiento y repite lo mismo, entonces va hacia un lado nomás. De luego está el paralelismo antitético, se recuerdan que es un contraste. Entonces es lo opuesto. Por ejemplo, estábamos muertos en pecado, pero la gracia de Dios se manifestó sobre nosotros. Entonces es un contraste. Entonces pueden usar una línea que va hacia acá y otra línea que va hacia acá, como algo opuesto. Luego tenemos el sintético, que dice que la primera línea complementa la otra en idea. ¿Ok? Esto viene a ser, el paralelo viene a ser la misma idea, diciendo dos veces con otra palabra. El sintético complementa en ideas a la primera línea. La escalera va subiendo hasta llegar al clímax, entonces se puede poner subiendo así la línea hacia arriba. El quiasmo, se recuerdan que en el comienzo tenía la misma idea y al final tenía la misma idea, pero aquí también había una idea similar en el medio. Entonces es como una cruz, podemos ponerle el quiasmo como una cruz, o puede ser tres ideas diferentes, como una idea en el A y terminan la idea en el A también. Y luego en el medio hay un B y en el C está el mensaje principal. Entonces se puede poner A, B, C, B, A como símbolo para el quiasmo. Otro símbolo del refrán, podemos usar el símbolo de la música. Y el inclusio, que termina en versículo A. El A es un versículo y el mismo versículo es Z. El abecedario A y Z termina en el comienzo es el mismo verso y al final es el mismo verso. La elipsis es una omisión, entonces podemos ponerle O y tachado porque está omitido. Y el merismo, dos extremos. Entonces una flechita que va hacia acá y otra hacia acá. Largo, corto o largo, alto, profundo, tierra seca, tierras mojadas o mares. Entonces son dos opuestos para enfatizar un punto. Como el amor de Dios que Pablo describe, que ya mencionamos aquí. Entonces, ese es el resumen y algunas sugerencias para que ustedes puedan simbolizar mientras leen los capítulos de Salmos. Espero que les haya gustado y hasta la próxima.
Vamos a hacer ahora un repaso final y hablar un poco de qué buscar en un salmo, como ya habíamos hablado bastante, pero vamos a hacer un resumen. Salmo 1, ¿se recuerdan de qué se trata? De meditar día y noche en el salmo. Explica cómo es el hombre bienaventurado, el hombre que medita en la palabra de Dios será como un árbol plantado cerca de ríos de agua que da fruto a su tiempo. No así el malo, ¿verdad? Hace un contraste que el que medita la palabra es bueno y da buenos frutos y no así el malo. Entonces, Salmo nos exhorta a meditar en la palabra de Dios. Es la primera, la más importante. Podemos ver el Salmo 51 también, que podemos personalizar los salmos para nosotros mismos, para lo que nosotros estamos pasando, quizás cambiar algunas cositas o hacer nuestros propios salmos, derramar nuestras propias emociones, nuestras propias frustraciones, nuestras rabias, nuestros deseos de cambiar y traer la tierra y traer justicia en la tierra. Entonces podemos personalizarlo. El Salmo 51, en verdad David escribió después que Natán lo exhortó por su adulterio y asesinato, pero el Salmo 51 se usó corporativamente para que Israel lo repita en momentos de angustia, en momentos de desesperanza, y afirmando que Dios es bueno. Entonces podemos personalizar, porque la escritura también nos da ejemplo de que los israelitas personalizaron un salmo de David. ¿Ok? Obviamente siempre buena observación, que eso va a dar a una buena interpretación, y con una buena interpretación vamos a poder aplicarlo correctamente. Tenemos que ver bien la ocasión, porque si entendemos la ocasión podemos estudiar como una epístola, porque si tenemos información de que es un salmo, cuando David escribió, cuando está en una cueva escapándose de Saúl, entonces podemos ver en Samuel, podemos estudiar un poco más de Samuel y qué realmente estaba pasando ahí y tener más informaciones y así enriquecer nuestro entendimiento sobre el salmo. Contemplar tanto el mensaje como el arte, ¿verdad? Como hablamos al comienzo del arte por ejemplo, si es que nunca no sabes las reglas del tenis y nunca jugaste, no podrás contemplar. Pero ahora ustedes ya saben varias técnicas de la poesía hebrea y ahí pueden ver cómo el poeta realmente arma su poema, con tantas técnicas, con tanta cautela, con tanta precisión, con tanta inspiración del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces eso nos va a ayudar a contemplar el mensaje y el arte fusionados. El Salmo 114 usa muchas figuras de expresiones. Figuras de expresiones nos ayudan a crear imágenes en nuestra mente y así enriquecer la verdad que está siendo transmitida. Vamos a ver el Salmo 114. Salmo 114 dice así. Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob, del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario y Israel su señorío. El mar lo vio y huyó, o sea, el mar. El Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros? Y vosotros collados como corderitos. Entonces, el mar huyendo,
los montes saltando, nos ayuda a, wow, eso realmente pasó y fue algo parecido a eso, ¿no? A estas imágenes. Entonces nos enriquece la verdad. La diferencia entre una narrativa, prosa y poesía. La narrativa, por ejemplo, te cuenta cómo es un hombre de Dios. Tenemos en la Biblia el ejemplo de la vida de José en Génesis y David en 1 y 2 Samuel. ¿Cómo vive un hombre acorde al corazón de Dios? Un hombre temeroso a Dios. Nos habla así con su vida, con su biografía. En cambio, la prosa, podemos ver en 1 Corintios 6, 9 al 11, y dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido levantados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, aquí explica en forma de prosa que no hace el hombre de Dios, pero ¿qué hace? Vive santamente, ¿verdad? Entonces, vamos a ver poesía ahora. ¿Cómo explica que es un hombre de Dios? En Salmo 92. Vamos al Salmo 92, 12 al 14. Y dice así: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Entonces aquí explica de forma poética cómo es un hombre de Dios. Los poetas también usan muchas emociones. Vamos a ver el Salmo 124, del 1 al 7. 124, del 1 al 7. Dice así: a no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel, a no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado. Entonces, cuando se encendió su furor contra nosotros, entonces nos habían inundado las aguas. Sobre nuestra alma hubieran pasado el torrente. Hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Bendito sea Jehová, que no nos dio por presas a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos. Entonces, todas estas imágenes, estas figuras de expresiones, nos hacen conectar más emocionalmente con lo que el poeta estaba pasando, con lo que Israel estaba pasando y sintiendo, y así también cuando nosotros escapamos de una situación difícil, también podemos expresar esas emociones de forma artística y con figuras de expresiones. Entonces, vamos a hacer un resumen de todo lo que vimos. Poesía entonces nos ayuda a levantar y atraer nuestras emociones, estimula nuestras emociones, nos ayuda a descubrir nuevas verdades a través de comparaciones con la realidad, con cosas de la realidad, como por ejemplo el ave que se escapa del cazador, las aguas impetuosas que uno observa en la naturaleza, cosas que observamos en el día a día, ejemplo, la naturaleza. Entonces, con eso encerramos las enseñanzas de poesía hebrea. Espero que hayan disfrutado y cualquier pregunta, estoy aquí para servirles.